Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su clase de metafísica del día correspondiente 26 de marzo de este 2020. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su profesor de metafísica y les doy la más cordial de las bienvenidas. Espero que podamos tener una muy buena clase el día de hoy. El tema es bastante interesante, es la clase 11. La clase 11 y el título de esta clase es ¿Quiénes son los ángeles? Su estructura jerárquica. Vamos a hablar de ángeles el día de hoy, vamos a platicar acerca de ángeles, pero para que no perdamos la costumbre, vamos a iniciar la clase haciendo una serie de respiraciones profundas con los ojos cerrados. Por favor, cierren sus ojos. No piensen absolutamente en nada. Pongan su mente en blanco por un momento. Mantengan sus ojos cerrados y escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la magna presencia de mi bien amado yo soy, pienso, digo, declaro y decreto que los ángeles traen armonía a mi vida, que yo soy uno con el universo, que yo soy uno con todas las riquezas de mi mente consciente y subconsciente, que yo soy uno con la divinidad en un perfecto estado de equilibrio. Tengo derecho a ser próspero, feliz y triunfador. El dinero fluye hacia mí con libertad, en abundancia, ilimitadamente y sin obstáculo alguno, porque yo merezco verdaderamente las riquezas del universo, pues me pertenecen por derecho propio. Los ángeles me bendicen con riqueza financiera, salud y seguridad, y a su vez bendigo a otros con mis talentos y amor. Todo esto en un perfecto estado de equilibrio en la gracia de Dios Padre. Gracias, Padre Santísimo, porque sé que ya me has escuchado. Amén. Amén y amén. Abran sus ojos lentamente, por favor. Gracias. Estamos en el título, ¿Quiénes son los ángeles? Su estructura jerárquica, clase 11. Pero antes de continuar con esta clase que va a estar bastante interesante, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Que no podré yo decir. Vamos a hacer algunas recomendaciones. El día de ayer, de parte del SECAM, nos hicieron llegar un comunicado. Aquí lo tengo, nada más déjenlo localizo, aquí está. ¿Sí? Un comunicado que dice: vacuna contra el sarampión. Alcaldía Benito Juárez. Se aplicará la vacuna contra el sarampión a niñas y niños de hasta 10 años. Los menores de 5 años se solicita que lleven cartilla de vacunación este 26 de marzo, o sea, el día de hoy, entre las 10 de la mañana y las 12 horas. El otro mensaje es sarampión. ¿Qué es? Es una enfermedad causada por un virus y muy contagioso. Forma de transmisión. Forma de transmisión: fiebre alta, secreción nasal, dolor de garganta, brotes rojos y manchas blancas en la parte interna de las mejillas, ojos llorosos y rojos. Esto es en contacto directo con secreciones nasales, estornudos y contacto personal íntimo. Así es que, pues ahí están las formas de contagio. ¿Quiénes pueden contagiarse? La población en general es susceptible a contagiarse por el virus, y hay que tener especial cuidado con niños y mujeres embarazadas y adultos mayores. Es prevenible, se previene únicamente vacunándose. Es de mencionar que la vacuna es segura y eficaz.
La vacunación, a los 12 meses de edad se aplica la vacuna triple viral, que es contra sarampión, rubiola, paperas, y a los 6 años se aplica la segunda dosis. En caso de niños y adultos de haber padecido sarampión y no haberse vacunado, acudir al centro de salud más cercano para que les sea aplicada la vacuna. Yo nada más me pregunto una cosa, y yo sé que ustedes en un momento dado se podrán preguntar: ¿cómo puede ser posible que a estas alturas del partido, en un país como México, que se consideraba libre de sarampión desde los años 90, principios de los años 90, haya surgido ahorita nuevamente? Bueno, la ilógica de la gente, desgraciadamente prevalece entre nosotros, ya que hay muchísimas personas que han creído esa falsedad de que las vacunas causan autismo, son provocadoras de autismo. Eso es una mentira. Yo no sé quién sacó ese mito, la verdad no sé ni dónde surgió, pero hay muchas personas que creen que las vacunas, cualquier vacuna causa autismo. Eso es una mentira. Entonces hay muchas personas que no vacunaron a sus hijos. No los vacunaron, por eso es por lo que ahorita, pues al reaparecer el sarampión, resulta que están votando toda la gente que en un momento dado no se vacunó. O sea, es increíble cómo puede ser posible esto, ¿sí? Dado que la vacuna se supone que para eso es la cartilla de vacunación, para que nadie se quede sin vacunar. Yo no sé cómo le han hecho para que acepten a sus hijos en las escuelas, si la cartilla de vacunación no la tienen con las indicaciones de que ya se vacunaron. Entonces, pues hay mucha gente que no ha vacunado a sus hijos, la verdad. Sí, es algo que no debe de ser, no debe existir. Las vacunas tienen un propósito, y ese propósito es mantenerlos sanos y a nuestro país libres de todo tipo de enfermedades de esta naturaleza: polio, tétanos, rubiola, el sarampión, la viruela, etcétera. Hay que vacunarse, ¿sí? Inclusive hasta para viajar al extranjero, muchas ocasiones, o más bien siempre, cada vez que vamos a viajar al extranjero, siempre debemos de ir vacunados contra lo que sea, contra las enfermedades que prevalezcan en el país a donde vamos a ir. Hay que vacunarse contra todo lo que haya en ese país o en esos países, porque pues hay personas que viajan a 2, 3 lugares en una sola vuelta, y pues bueno, ahí está la situación. Entonces hay que vacunarse contra todo ese tipo de enfermedades. Ahora, en cuanto a lo que es nosotros aquí en México, vamos a mencionar, obviamente todos ustedes son de la tercera edad. La indicación principal es, si es que ustedes están sanos, ¿sí? Yo espero que nadie haya resultado contagiado todavía, y espero que nadie resulte contagiado. Entonces, la verdad es que hay que resguardarse, no hay que jugarle al vivo para nada. Hay que resguardarse, hay que obedecer las indicaciones que las autoridades nos están dando para que esto verdaderamente pueda funcionar. Si ustedes, a pesar de que les pidieron, no les están ordenando, les están pidiendo de favor por su propia seguridad que se resguarden. Si ustedes andan en la calle, pues se están arriesgando a contagiarse, y eso nadie va a responder por ustedes, la verdad. Entonces, si lo que se les está indicando en este momento, igual a los niños, he visto señoras con niños en la calle, etcétera. Eso no debe ser. Se supone que no hay escuelas precisamente para que los niños estén guardados en casa, resguardados en casa, y he visto muchísimas señoras en las calles con los niños, uno tras de otro. Entonces, ¿de qué sirvió o de qué va a servir si las señoras no se guardan en casa? Así es que, por favor, si ustedes tienen nietos, díganle a la mamá, no sé si sea su hija, su nuera, lo que sea, díganle a la mamá que no saque a los niños, que los niños se tienen que quedar
a resguardo. No deben de salir a la calle. Igual ustedes se tienen que mantener a resguardo. Para eso precisamente se suspendieron las clases y las reuniones en lugares públicos, etcétera. Están no prohibidas, pero sí está la recomendación de que no se lleven a cabo. Por favor, no asistan a este tipo de lugares. Claro, no podemos ser tan exagerados como algunos mensajes por ahí. Y no recibas a nadie, y no tengas visitas, y no permitas que nadie entre a tu casa. No, tampoco, no llegar a tanto, no llegar a esos extremos. Pero sí, quédense en su casa, lávense las manos constantemente, usen el gel antibacterial, ojalá que hayan podido conseguir porque estaba muy escaso, pero ojalá que lo puedan conseguir para que pues estén ustedes seguros. Así es que esas son las recomendaciones para que ustedes puedan mantenerse seguros, y ya nos estaremos viendo posteriormente, ¿sí?, cuando se reinicien las clases. Así es que, bueno, pues vamos a lo nuestro. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Decíamos, el tema de hoy son ángeles, ¿sí? El tema de hecho se llama, Dios, ¿quiénes son los ángeles? Su estructura jerárquica, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar por qué son los ángeles. Bueno, primeramente, les voy a pedir de favor que tengan su mente abierta, ¿sí?, porque las cosas que ustedes van a escuchar son muchos datos que en los lugares, digo, si ustedes son de la religión que sean, obviamente, no importa cuál religión, todas las religiones hablan de los ángeles, ¿sí?, todas. El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, todas hablan de ángeles y todos hablan de los mismos ángeles, ¿sí?, porque ni los nombres les cambian, o sea, no cambiaron los nombres del judaísmo al cristianismo ni del cristianismo al islamismo. O sea, los ángeles siguen siendo los ángeles aquí y en cualquier punto del lejano oriente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes son los ángeles? ¿Sí? La hueste angélica, dice su manual, lo voy a leer textualmente. La hueste angélica estaba bajo la dirección de los 7 arcángeles, 7 grandes arcángeles quienes vinieron desde el sol central de nuestro sistema y permanecieron dentro de nuestro sol físico hasta que los Elohims, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando de metafísica, hubieron preparado los planetas, los cuales iban a estar a su cargo desde la sustancia de luz primordial y sin forma del cuerpo de Dios. Los ángeles fueron entidades creadas antes que el ser humano, pero tienen una gran característica, igual los arcángeles y cualquiera de la jerarquía angelical. No tienen libre albedrío. Fueron creados por la divinidad para que obedecieran e hicieran lo que la divinidad necesitaba que se hiciera. Dice en su manual al inicio, para guardar y alimentar la naturaleza espiritual de la humanidad y para ayudar al desenvolvimiento de la chispa interna de la divinidad dentro de la llama de maestría consciente, la hueste angélica fue enviada hacia la tierra para permanecer al lado de la humanidad, radiando el amor, la fe, la voluntad del Padre dentro de la atmósfera y aura de la conciencia divina y evolucionaria en cada hombre. Eso es lo que dice el primer párrafo en el capítulo correspondiente en su manual, está en la página número 76. Entonces, resulta lo siguiente: los ángeles fueron creados por la divinidad precisamente para que hicieran todo aquello que el Señor necesitaba que se hiciese, ¿sí? Independientemente de que fueron creados dos tipos de entidades angelicales para estar junto al ser humano por siempre de todos los siempres, ¿sí? Independientemente de todo, de entre los ángeles precisamente surgieron ciertos seres que tenían la potencia o se les dio la potencia suficiente para poder manejar la energía de tal manera que pudiesen generar estrellas y hasta galaxias, ¿sí? Y entre todos construyeron este universo, ¿sí? El universo fue construido por estos seres, transformando la energía primero en luz, luego en materia. Y esto lo podemos entender tranquilamente porque corresponde exactamente a lo que es la teoría del Big Bang,
generada por nuestros científicos, ¿sí? En donde se explica cómo es que nació este universo. Nada más que ellos lo explican desde el punto de vista de la física cuántica o de la mecánica cuántica, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la metafísica y de la angelología, pues los ángeles fueron los ingenieros que verdaderamente construyeron esto. Hay dos fuentes de información muy, pero muy fehacientes en cuanto a lo que es esta angelología. El primer libro, que desgraciadamente fue extraído del Antiguo Testamento y que no debería de haber sido extraído porque es la narrativa precisamente de cómo es el cielo, ¿sí? Cómo está donde se encuentra la divinidad y cómo estos seres lo tienen rodeado alabándolo. ¿Quién es este señor que nos da ese testimonial? Es Enoch. Escribió su libro titulado El libro de Enoch. Y ese libro, les decía, constituía parte de lo que es el Antiguo Testamento. Y ahí nos narra cómo el arcángel Miguel lo llevó con él hasta ese lugar donde habita el Señor y le permitieron ser testigo de todo lo que ahí ocurre, de cómo toda la jerarquía angelical, todas las huestes angelicales están alabando al Señor, ¿sí? Entonces, cualquiera que entra en ese salón o en ese lugar donde habita la divinidad, nos narra Enoch, debe de hincarse, debe de mantenerse con la cabeza agachada, no puede ver a la divinidad, mas sin embargo, el arcángel Miguel le dio permiso que pudiese levantar la cabeza para ver a la divinidad. Entonces, Enoch quedó totalmente sorprendido, ¿sí? Abstracto de todo lo que él vio y todo lo plasmó en ese libro. Fehacientemente ahí está escrito cómo es el reino angelical que se la pasa alabando al Señor y cómo es la jerarquía, ¿sí? El otro libro de donde extraemos casi exactamente los mismos datos es el libro de Urantia, el famosísimo libro de Urantia, para que ustedes lo consulten si así lo desean, el libro de Urantia. Entonces, ahí nos narran cómo es que, principalmente en el libro de Urantia, nos narran cómo es que los ángeles fueron creados, ¿sí? ¿Para qué los creó el Señor? ¿Sí? Y cómo de entre la jerarquía angelical, a los llamados 7 magníficos o 7 arcángeles mayores, ¿sí? Los manda a llamar y los conjunta dentro de un equipo de trabajo para que construyan este universo. Pero lo que ustedes no saben es que entre esos arcángeles había un arcángel sumamente poderoso, la verdad, mucho más poderoso que Miguel, inclusive, ¿sí? Le encomienda al Señor la construcción, la supervisión de cómo construir este universo, ¿sí? La orden fue directamente de Dios hacia ese arcángel. Y se encargó con todas sus huestes de construir un universo maravilloso como es en el que estamos en este momento. Pero una vez que terminó de construir este universo, fue llamado por un consejo de ancianos que hay debajo de lo que es la divinidad, ¿sí? Para informarle que el universo que había construido iba a quedar bajo la administración de un ser humano y que él iba a tener que obedecer a ese ser humano. Entonces esto para este arcángel fue indigno, porque dijo, ¿cómo va a ser posible que yo, que solamente recibo órdenes del Creador, quede bajo el dominio de un ser humano que es inferior a mí? Esto no puede ser. Y este señor se reveló. El nombre de ese arcángel era Luzbel, Luz Bella, Luzbel. Después
fue llamado Lucifer. Uh-huh. Y se armó la de Dios es Padre porque pues la revolución estalló. Una total rebeldía, ¿sí? Se le llama la rebelión de Lucifer, una total rebeldía en contra no de Dios, sino en contra de la determinación del Consejo de Ancianos que está después de la divinidad, ¿sí? En donde se le daba a conocer a Luzbel que precisamente iba a ser ese ser humano el que iba a gobernar este universo, lo iba a administrar y que él iba a quedar bajo las órdenes de este ser humano. Ese ser humano nosotros lo conocemos con el nombre de Jesús, Emmanuel, Jesús, ¿sí? Y su puesto, o sea, la jerarquía, así como nosotros decimos, es el presidente de la República, pues no, él no es presidente de la República, pero el puesto es equivalente, ¿sí? Es el administrador del universo y el puesto se llama Micael. Él es el Micael de este universo y este universo tiene un nombre muy curioso. El nombre es Nevadón, ¿sí? El nombre es Nevadón. Entonces es el Micael de Nevadón. Esto lo podemos encontrar en lo que es el libro de Urantia. Ahí es donde podemos leer eso. Y si ustedes son aficionados a la lectura, también igual hay un libro que escribió basado precisamente en el libro de Urantia, un escritor muy famoso que se hace llamar JJ Benítez. JJ Benítez. Él escribió un libro al unísono que toda la serie de Caballo de Troya, que creo que llegó a 9 libros, creo que son, yo tengo 6 nada más, ya los demás ya ni los leí, ya no supe ni cuándo aparecieron, creo que llegó a 9. Entonces, JJ Benítez escribe, basado precisamente en este libro de Urantia, esa historia y le llama La Rebelión de Lucifer. El título del libro es así, de JJ Benítez, La Rebelión de Lucifer, y ahí nos narra totalmente cómo es que fue la rebelión. Entonces, igual que en el libro de Urantia, sigamos con el libro de Urantia. Al estallar la rebelión, esta rebelión alcanzó a abarcar 30 de 630 países, 30 de 630 países, otra vez, 30 de 630 planetas, ¿sí? Perdón por el lapsus, es que he estado hablando tanto acerca del coronavirus que la palabra país la tengo muy metida ahorita en la boca, ¿sí? 630 planetas evolucionarios que hay en el universo, ¿sí? 30 se anexaron a la rebelión de Lucifer, de entre los cuales, obvio, el nuestro formaba parte de esa rebelión. Para cuando esto sucedió, el ser humano apenas estaba empezando a generar el nuevo orden, o sea, aquí en este planeta ya el proyecto estaba casi terminado, ¿sí? Cuando estalló la rebelión, ahorita les cuento cómo estaba o en qué iba el ser humano. Bueno, el problema está que las huestes de Lucifer no pudieron vencer a las huestes de Miguel Arcángel, que es al arcángel que enviaron con todas sus huestes, o sea, con todo su ejército, a combatir esta rebelión, porque no la podían permitir, ¿sí? No la podían permitir. ¿Cuál fue el único pecado que cometió en sí Lucifer? O sea, Luzbel, para convertirse en Lucifer. El único pecado que cometió fue decir lo siguiente: yo no obedezco la orden de ningún ser humano, ni de cualquier ser que sea inferior a mí. Yo solamente obedezco la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, y es Él al único al que me voy a dirigir. Así es que no acepto la orden que ustedes me están dando, y se rebeló.
Entonces, les decía, se le ordenó a Miguel Arcángel que acudiera precisamente a combatir a Lucifer, someterlo, arrestarlo, ¿sí?, junto con todas sus huestes. Recuerden que en la dimensión angelical la muerte no existe. No pueden matar. Se pueden despedazar y hacerse daño y todo lo que ustedes quieran, pero no se pueden matar, porque la muerte no existe, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue someterlos, ¿sí?, aislarlos, llevárselos de aquí, porque resulta que este señor Luzbel se vino a refugiar en este planeta. Originalmente este planeta tenía el nombre de Satania. ¿Por qué razón? Porque la persona que lo gobernaba era un tal príncipe Caligastia que se hacía llamar Satanás, el cual apoyó abiertamente a Lucifer. ¿Ya se dieron cuenta de algo? ¿Ya reflexionaron? Son dos distintos. Toda la gente siempre confunde Lucifer con Satanás, o demonio, o diablo, ¿sí? Pues no son iguales. Luzbel es mucho más potente que Satanás, ¿sí? Pero de todos modos no son el mismo, son distintos, son dos distintos. Y si a eso le agregamos otro que también menciona mucho la mitología, etcétera, un tal Belcebú. Belcebú era el general de las Fuerzas Armadas de Satania. Entonces, Belcebú también igual es otro nombre que ocupan mucho por ahí dentro de lo que son los mitos, las leyendas, etcétera, como la personificación del demonio. Pues los tres son distintos, no es igual uno que el otro. Había otro por ahí que ha sido muy famoso porque se le ha relacionado mucho con las leyendas de los vampiros y todo eso, que es un tal Astaroth. Astaroth también era un cuate que tenía mucha potencia, participó muy directamente en la construcción de este planeta, y la verdad, o sea, no era cualquier cosa ese cuate, la verdad. Pero bueno, el caso está que aquí en este planeta se llevó a cabo esa gran batalla. Pero esa gran batalla fue hace más de 500,000 de años. Para esto, pues ocurrieron muchas cosas antes de esa gran batalla. Por ejemplo, mucho se habla acerca de los famosos ángeles caídos. Cuando llega aquí Lucifer, con todas sus huestes, ¿sí?, había el interés de parte de ellos de echar a perder el proyecto de la humanidad dentro de este planeta, ¿sí? El proyecto de desarrollo de la humanidad en este planeta fue muy sui generis, muy especial, porque de entre toda la edad que ya tiene la Tierra, de 4,000,000,000 de años, ¿sí?, a las cuentas de nosotros, o sea, los años de nosotros, no a las cuentas de ellos, para ellos el tiempo no existe, ¿sí? Pero bueno, para el tiempo que había transcurrido ya, de 4,000,000,000 de años, ¿sí?, medio millón de años para esa cantidad, pues es nada, es un abrir y cerrar de ojos. De cómo fue construido este planeta, al tiempo en que apareció el ser humano como tal, ¿sí?, y que fue seleccionado precisamente para que el proyecto que ellos tenían de generar una especie que fuera capaz de albergar un espíritu evolucionario para que tuviera sus experiencias terrenales. Bueno, pues ya había pasado muchísimo tiempo y mucha eliminación de muchas especies que no daban las características necesarias. Este planeta siempre ha sido del tipo de prueba y error, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error.
Te equivocaste, corrige, te equivocaste, corrige, te equivocaste, corrige. ¿Sí? Entonces, se desarrollaron, de acuerdo a la evolución que generaron estos ingenieros, se les llama ingenieros biólogos, se generaron cualquier cantidad de especies. Unas fueron para sembrar la vida, que fueron precisamente los famosos virus, las bacterias, los microbios, etcétera. Entonces, para que el ser humano surgiera, se hizo un ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error de muchísimos miles de especies que existieron antes de que se generara al ser humano. Dice la Biblia, el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Señor. Si fue generado el ser humano a imagen y semejanza del Señor, probablemente, muy probablemente, pues como que está medio feo el Señor, ¿no? No, no es cierto, es broma, ¿sí? Pero la cuestión está de que al ser generado el ser humano, se viene a colación el hecho de que de una o de otra forma, para que el ser humano se generara, pues obviamente tuvo que haber intervención externa, ¿sí? De seres que no tienen nada que ver con la evolución, ¿sí? Y para que el ser humano verdaderamente existiera, se estuvo manipulando la genética del ser humano. ¿Por qué? Porque todavía hasta hace medio millón de años el ser humano era simiesco. Sí, o sea, estaba encorvado, caminaba en cuatro patas, aunque ya él era así como que bastante difícil, pero todavía caminaba en cuatro patas. Era peludo, como todos los demás primates, y también igual todavía presentaba ciertas características simioides. Estas características fueron eliminadas, ¿sí? Se utilizaron muchos especímenes para ir transformando lo que era la fisionomía del ser humano, o sea, su fisiología, ¿sí? El ser humano no era como somos ahora. Entonces, para quitarle lo simiesco, tuvieron que intervenir estos cuates con una transferencia de ADN. El ADN es universal. Hicieron una transferencia de ADN para que el ser humano modificara su estructura, que pudiese caminar erguido, o sea, en dos pies, que tuviese la habilidad de poder trabajar con sus manos, ¿sí? Y más que nada, que le creciera el cerebro. Hace medio millón de años existieron en África especímenes muy, muy especiales, pero de entre los cuales surgió uno que se hizo llamar, bueno, que le denominaron hoy en día Homo ergaster. Y ese Homo ergaster dio pie precisamente al famoso esqueleto que encontraron en un valle que se llama Olduvai, en un país que se llamaba Kenia, hoy Dios sabe cómo se llamará, ¿sí? Ahí en el centro de África, en donde pues la persona que los encontró muchos más esqueletos, muchos más fósiles. Pero ¿quién es ese famoso fósil? Es la famosa Lucy, la cavernícola, que todavía presenta rasgos simiescos, ¿sí? Pero ya tiene el cerebro casi del tamaño del que lo tenemos nosotros. Entonces, al entrar a esa fase, ¿sí? El siguiente paso era hacer lo que tomara conciencia de sí mismo. O sea, estoy hablando de las fases en las cuales se encontraban hace medio millón de años, cuando se dio lugar lo que fue la rebelión de Lucifer. Entonces, aquí todas las gentes que trabajaban precisamente para el príncipe Caligastia, pues estaban llevando a cabo la evolución del ser humano como debía de ser, ¿sí? Para lo cual, también igual, antes de que sucediera lo de la rebelión,
al príncipe Caligastia se le había proporcionado una cepa de seres, ¿sí?, que no eran en sí humanos terrestres, sino eran o provenían precisamente de la dimensión en la que se mueven ellos. Y estos seres están simbolizados dentro de lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí?, como Adán y Eva. Entonces, estos seres no son ni un hombre y una mujer, sino son dos comunidades distintas, los Adanes y las Evas, ¿sí?, o los Adamitas y los Ebonitas, ¿sí? La idea era de que entre ellos hubiese relación, ¿sí? Porque déjenles digo una cosa. Ellos tenían el don de la inmortalidad. Ellos no morían, pero sí se mantenían jóvenes y podían procrear. Entonces, al estarse mezclando, generaron una especie nueva de la cual los descendientes de esas relaciones, eran los que iban a transferir el ADN de los ebonitas y los adanitas hacia las hembras humanas, ¿sí? Digo, no se lo podían transferir a un hombre, ¿verdad? Se lo tenían que transferir a las hembras. Entonces, iban a depositar ellos, o sea, los descendientes iban a depositar a base, obviamente, de relaciones sexuales, sus genes en estas mujeres para que al momento de procrear y que nacieran los nuevos seres humanos, nacieran ya evolucionados y con el tamaño de cerebro que se necesita para poder albergar a un espíritu evolucionario. Todo este trabajo lo estaban haciendo ángeles. Los ángeles tienen mucha sabiduría, muchísima sabiduría, y era para que precisamente los espíritus evolucionarios pudieran entrar en contacto y mantenerse en relación directa con un cuerpo físico y poder adquirir las experiencias terrenales que hoy sabemos que se llaman emociones, ¿sí? Las emociones. ¿Por qué? Porque solamente a base de las emociones un ser humano puede evolucionar y al trayecto de su ciclo de reencarnación una y otra vez, que de eso vamos a hablar la semana que entra, alcanzar la experiencia suficiente para poder convertirse en un maestro espiritual, en un guía espiritual, ¿sí? Y subir de jerarquía dentro de lo que es el ser humano. Como podrán escuchar, pues aquí en el consultorio pasa de todo, ahí van los bomberos, ¿sí? Somos tan pocos en la calle que no puedo yo entender cómo puede ser posible que sigan existiendo accidentes, pero bueno, ok. Entonces les decía, los únicos que se podían relacionar con las hembras humanas eran los descendientes de las relaciones entre los ebonitas y los adanitas, ¿sí? Sus hijos. Pero ahí viene lo interesante, ¿sí? Cuando llegan los ángeles caídos, obviamente, al perder su divinidad, se transforman en seres materiales. Y como seres materiales, pues obviamente el sexo hace su aparición. Y quisieron hacer lo que hacen los seres humanos, tener relaciones con las hembras. Y entonces se relacionaron y generaron una especie que se les llamó Elohims, ¿sí? Que eran seres nada gratos. No es que fueran feos, pero eran gigantes. Y no tenían inteligencia, eran bastante bárbaros, muy estúpidos, muy salvajes. De hecho, inclusive hasta en cierta forma se convirtieron en caníbales. ¿Por qué? Porque les gustaba comer seres humanos, ¿sí? Pero su violencia se la transfirieron como aprendizaje a los nuevos seres humanos, ¿sí? Entonces, entre los seres humanos se empezó a generalizar lo que son estas emociones nada gratas, que son las emociones destructivas,
se empezó a generar la envidia, la codicia, la gula, que ustedes pueden entender que sean pecados capitales, pero la verdad es que son emociones. Les decía, la envidia, la codicia, el egoísmo, etcétera, ¿sí? Se generaron por copia. O sea, el ser humano lo fue aprendiendo, no es que lo haya adquirido genéticamente, sino que lo fue aprendiendo. ¿Y saben por qué? Por una razón muy específica. Los ángeles tienen un defecto, y ese defecto se transfirió de los ángeles caídos hacia su descendencia al tener relaciones íntimas con mujeres, ¿sí? Y que nacieran estos gigantes, ¿sí? El problema con los ángeles es de que, como fueron creados sin libre albedrío y para que obedezcan siempre, que ellos no tomen decisiones, sino que obedezcan, ¿sí? Su inteligencia es mucho mayor que la del ser humano, hay que reconocerlo, pero nace un defecto en ellos. Tienen un ego muy, pero muy grueso. ¿Por qué? Porque ellos generan en el ser humano definitivamente lo que son estas emociones destructivas, que son la envidia, el egoísmo, la codicia, la avaricia, el afán de poder, etcétera, ¿sí? Lo transfieren hacia el ser humano lo aprende. Y empieza el ser humano a tener relaciones muy destructivas entre sí mismos. Unos agreden, otros se defienden. Los que se defienden algunas veces mueren, y también igual algunas veces mueren los que atacan, los que agreden. Pero esto sucedió ya tiempo después. ¿Por qué? Porque al mezclarse con las hembras humanas, los ángeles caídos, pues obviamente las emociones se aprenden. No es que las hubieran tenido implícitas en su ADN, sino que las emociones se aprendieron. Y entonces las nuevas generaciones, al aprender cuáles son estas emociones negativas, que pues ellos no las podían entender por ser seres muy primitivos en aquel entonces, bueno, pues lo empiezan a llevar a cabo. Y entonces el proyecto del ser humano en el planeta Urantia, ¿sí? Casi se echa a perder. Faltó poco para que se echara a perder, de verdad. Entonces, los ángeles que habían trabajado bien y que seguían trabajando bien y que no eran ningún ángel caído, tratan de enmendar los errores cometidos por cuestiones ajenas a su desarrollo, ¿sí? Sobre del ser humano, y entonces trata de mejorarlo, ¿sí? Pero se viene un problema muy fuerte. Se les quita la inmortalidad, porque el ser humano tampoco moría, ¿sí? O sea, podía llegar a trascender, y ya para cuando trascendiera ya era, ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces, no era inteligente el ser humano originalmente. Se desarrolló por la intervención genética que hicieron estos cuates sobre del ser humano, ¿sí? Pero al tener relaciones estos señores con las hembras humanas, transfieren sus emociones negativas. Les decía, el odio, la envidia, la crueldad, etcétera, qué sé yo. El ser humano no lo tenía porque se suponía que tenía que ser un ser libre de ese tipo de defectos que llega a tener el ser humano, ¿sí? Se le transfiere, lo aprenden y se va transfiriendo de generación en generación. Entonces estuvo a punto de echarse a perder el proyecto del planeta Urantia en este universo que ya les dije hace un momento, se llama Nevadón. Bueno, pero entonces
¿qué sucede con los ángeles? ¿Sí? Llega aquí Lucifer, ya era Lucifer, ya no era Luzbel. Llega aquí Lucifer con todo su ejército. Caligastia le da albergue, ¿sí? O sea, Satanás le da albergue a Lucifer. Y la idea de ellos entonces se transforma porque permite que Lucifer intervenga y estuvo a punto de echarse a perder el proyecto. ¿Por qué? Porque muchos de los ángeles caídos, les decía, se relacionaron con las mujeres. Los productos eran gigantes, además de que eran idiotas, pero aparte de todo, eran estériles. Ellos no podían seguir procreando, ¿sí? Les tenían un apetito sexual muy fuerte y por eso es por lo que buscaban mujeres, mujeres, mujeres y más mujeres, ¿sí? Y a muchas las embarazaban, pero pues el ser que descendía de ellas salía gigante y salía en cierta forma, y perdón de la expresión, y salía idiota, ¿sí? Entonces, no, para nada, para nada. Bueno, viene Miguel con sus huestes, se lleva a cabo esa batalla, esa gran guerra en la cual Miguel derrota a Lucifer, aprisionan a todos y se los llevan. ¿A dónde? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿sí? Bueno. Pero los ángeles, los verdaderos ángeles, deciden dejar al ser humano intacto, vieron que la evolución podía seguir, podía estar en marcha, ¿sí? Y entonces lo dejan. No es que lo abandonen, lo dejan, ¿sí? A que empiece a crecer por sí mismo y demostrar que vale la pena vivir. De verdad que vale la pena vivir, ¿sí? Eso era lo que esos cuates querían. Ya no intervinieron, dejaron las cosas como estaban, ¿sí? Ya no intervinieron. Y esa idea que nos han metido en la cabeza desde que éramos niños acerca de la grandeza de nuestra civilización ultra plus innombrable, ¿sí? Nos ha hecho crecer el ego. Un ego que también presentaron los ángeles. Se los acabo de decir hace un momento. ¿Cómo se puede eliminar el ego de un ángel? ¿Sí? No es que se haga a propósito, pero así es como funciona. Que el ser humano al cual está dedicado ese ángel en específico, ¿sí? O esos ángeles, porque hay un ángel de la guarda y otros que están encargados de poder abastecerle a los guías espirituales lo que se necesite para que este ser en específico pueda desarrollarse, ¿sí? Cuando el ser humano ya tiene una cierta inteligencia, ¿sí? Empieza a darse cuenta de que seguir dentro del gran proceso al que le llamamos guerra era totalmente inconveniente. Y por eso es por lo que el ser humano se detiene un poco. La guerra no era el camino. Existe la posibilidad, pero en sí la guerra no es el camino. No es el camino. Así es que, pues ahí está esta relación entre el ser humano y los ángeles. ¿Cómo aparecieron los ángeles? Bueno, para no hacer el cuento largo, resulta que este planeta, cuando vino el administrador del universo, que se llama Micael de Nevadón, estuvo presente entre nosotros, ¿sí? Para conocer qué tan grave estaba el problema del paquete emocional que nos dejaron estos señores con su envidia, con todas las emociones destructivas, ¿sí? Y qué se podía hacer. Entonces, una de las grandes misiones que tenía Jesús era precisamente entender por qué el ser humano no lo acepta. Miren que eso ni siquiera
mismo Jesús pudo entender por qué el ser humano no lo acepta. Es increíble, ¿verdad? Pero el ser humano no acepta a la divinidad. Por más que la buscamos y tratamos de entender, entonces se nos dificulta muchísimo entender a la divinidad. Y la situación como se está presentando en este momento es de un total caos, ¿sí? Es de un total caos. ¿Por qué? Porque hay ciertos intereses en las jerarquías angelicales que no les conviene que el ser humano evolucionario en Urantia, ¿sí?, les diga a ellos qué es lo que tienen que hacer. Casi, casi así como que, oye, espérame tantito, es como si los patos le dispararan a las escopetas. O sea, libre albedrío no lo tienen los ángeles, lo tenemos nosotros. Y nosotros decidimos qué hacer o qué no hacer con nuestra vida. No solamente es la idea de que aprendí a usar el libre albedrío, sino el libre albedrío me va a dar la oportunidad de poder razonar. Los ángeles tienen ese defecto, envidian mucho al ser humano por su capacidad de aprendizaje. Y porque a pesar de todos los pesares, el ser humano no fue creado con la facilidad del uso del libre albedrío. No fue creado así. Entonces, esto es muy importante para nosotros darnos cuenta que las emociones negativas, como son el egoísmo, el odio, el rencor, etcétera, todas esas emociones destructivas fueron heredadas precisamente por el tipo de mentalidad que se tenía entre los mismísimos ángeles, que en algunas ocasiones son sumamente violentos. Sumamente violentos, a pesar de que se supone que no pueden ellos manejar libre albedrío. Hay muchas ocasiones en que sí lo usan, sí toman decisiones, y pues desgraciadamente cuando un ángel toma decisiones, a nosotros nos afecta muchísimo, muchísimo, se altera nuestra vida total, ¿sí? Entonces debemos de tomar en consideración el simple hecho de que los ángeles están a nuestro servicio. Pero ojo, pongan atención, como dice la Biblia, aquí hay sabiduría. Cada uno de los ángeles designados para este planeta tiene bajo su custodia a un ser humano. Y está dispuesto a hacer lo que el ser humano le pida. Todo lo que le pida, ¿sí? Esa es su obligación, ¿sí? Lo mismo lo hemos llamado ángel de la guarda, que no sé qué. Sí, ok, perfecto, pero lo que le tenga que pasar al ser humano que está inscrito en su evolución, en su diario, ¿sí? Ahí es donde está inscrito, ¿sí? Lo que tiene que hacer el ángel es simple y sencillamente guiarlo, por aquí no, por allá sí, etcétera, hasta que llegue a la culminación de su encarnación. Eso es lo que tiene que hacer el ángel con nosotros, ¿sí? Bueno, y continuando con Lucifer, cuando estalla esta guerra, Miguel lo vence con todo su ejército, ¿sí? Lo vence. Pero por ahí se lleva también a Satanás y por ahí se lleva también a Belcebú, ¿sí? Y a todo tipo de pobre diablo que había quedado por ahí. Nadie, ningún ser de ninguna especie puede interferir en el uso del libre albedrío y el sentido común del ser humano, ¿sí? Nadie puede hacer eso. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos ángeles a nuestro servicio, pero no les ordenamos qué hacer, ¿sí?
No les ordenamos qué hacer y nos quedamos al garete y en muchas ocasiones nos estamos quebrando los dedos porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo construir la infraestructura necesaria para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas, o porque si nos metimos en un meollo, bueno, pues ni modo, mi cuate, te toca someterte precisamente a la presión que te van a ejercer tus congéneres, y al único al que le puedes pedir ayuda podría llegar a ser precisamente ese ángel tan conocido, tan llevado y traído, ese susodicho ángel de la guarda. Ese es, ¿sí? Tenemos acá, más adelante, en un párrafo, dice: la obediencia a Dios, el creador de todo bien, es la naturaleza de la hueste angélica. La absoluta fe en el completo poder de Dios para hacer los así llamados milagros es su sentimiento. O sea, hace que, en cierta forma, la gran mayoría de los milagros que hay entre nosotros lo generan precisamente los arcángeles y los ángeles, ¿sí? Ellos son los que lo generan. No entiendo cómo puede ser posible que, si esto lo sabemos los seres humanos, ¿por qué no le pedimos ayuda a ese ángel de la guarda? Siempre le andamos rezando al santito, no sé, ¿sí? O estamos haciendo en oración por la cúpula de San Pedro, que pues es el Papa y sus obispos, sus cardenales. Hay ocasiones que estamos rezando por ellos como buenos cristianos, y resulta que a la hora de la hora, pues nanay, nanay, no hay más, ¿sí? Por eso dice: la obediencia a Dios, el creador de todo bien, es la naturaleza de la hueste angélica. La absoluta fe en el completo poder de Dios para hacer los así llamados milagros es su sentimiento. ¿Lo ves? O sea, ¿lo entienden? Sí, ¿verdad? Bueno, nos dice más adelante el manual: entre sus muchas y diversas ocupaciones, es sabio para el cielo desarrollar en la conciencia de aquellos que vienen dentro del compás de su esfera personal de influencia un conocimiento consciente de estos invisibles para el ser humano, son invisibles para el ser humano, pero poderosos ayudantes. Esto puede ser hecho más eficazmente cuando el cielo mismo ha aceptado en sus propios sentimientos la existencia y presencia de los ángeles aquí. Ya una vez que ganó Miguel, se había asignado ya un ángel de protección o ángel de la guarda a cada uno de los habitantes de este planeta, ¿sí? Pero había que enseñarlos a vivir con ellos, con su presencia, ¿sí? Y aún a pesar de que estuvieron echando a perder mucho el aprendizaje del ser humano, pues es obvio, ¿no? O sea, las cosas no se aprenden en automático, tienes que llevarte un proceso. Cuando ustedes compran un cachorro de perro o de gato, o de lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo tienen que acostumbrar a ciertas actitudes. Bueno, pues es exactamente lo mismo. En aquel entonces, cuando gana Miguel, el ser humano acababa de dejar de ser un simio. Y entonces los encargados del proyecto ser humano, o sea, el proyecto humanidad en este planeta evolucionario llamado Urantia, ¿sí? Pues se dedican de lleno a tratar de terminar de enderezar a este simio llamado ser humano. No sé cómo lo hicieron, la verdad, o sea, solamente ellos saben cómo interfirieron. Si por decir algo, no conocen fehacientemente cuál va a ser la reacción del ser humano, pues miren. Y muy oportuno para las huestes angelicales, de que el hombre tiene amnesia y no se acuerda siquiera de cómo es del otro lado antes de que se encarne. Entonces, esta expresión, por decirlo así,
del uso del libre albedrío, se lleva muchos años en poder metérselo al cerebro, al ser humano, ¿sí? El ser humano tuvo que empezar a ser adiestrado, reeducado, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el proyecto estuvo a punto de echarse a perder. Y quienes se han venido encargando de toda la vida, desde hace medio millón de años, es la presencia de los ángeles, ¿sí? Los ángeles, tú tienes que aprender a pedirle a tu ángel de la guarda. No tanto que le pidan a los siete magníficos, o sea, al arcángel Miguel, a Rafael, etcétera. Ahorita los vamos a leer. No importa que sea a ellos a quienes les están pidiendo. Lo importante aquí es de que le pidan, que aprendan a pedirle, pero igual, ustedes le tienen que medir el agua a los camotes cuando le piden algo a su mamá, ¿sí? Si la mamá lo entiende como una agresión, ya estás pelas, ¿sí? Si tú no sabes expresar tus ideas hacia el ángel para que el ángel te haga caso y haga lo que tú necesitas que haga, ¿sí? El ángel no va a hacer absolutamente nada. Pero nada, de verdad, ¿sí? Se va a quedar ahí, pues, quién sabe qué me dijiste. Yo no te hago caso. La verdad, ¿sí? Y entonces así sucede. Y entonces el ser humano empieza a que no suceden las cosas y no suceden y no suceden, y es que no se le pidió a los ángeles en la forma adecuada de cómo intervenir en lo que nos está sucediendo para que no nos pase nada, absolutamente nada. Tenemos que aprender a pedir. Y fíjense bien en la oración que está hasta el final de este capítulo, ¿sí? Ahorita vemos la clasificación de los ángeles tal cual. La oración final dice, invocación angelical, escúchenla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la magna presencia de mi bien amado yo soy. Pienso, digo, declaro, decreto que se busca un ángel de los reinos celestiales. Busco un ángel que pueda ayudarme a mejorar mi imagen personal. Necesito a uno que pueda traspasar mi lado obstinado. Se busca un ángel que esté dispuesto a ayudarme con mis problemas de dinero. Busco una ayuda afectuosa que me ayude a crear paz y prosperidad en mi vida y en la vida de todos aquellos que se acerquen a mí. Huestes angélicas, por favor reciban mi llamado. Gozosas bendiciones a todos les propago. Este y sur, oeste y norte, doy la vuelta y te invoco, amigo invisible, mensajero de amor, trae mi ayuda del reino superior. Todo esto en un perfecto estado de equilibrio en la gracia de Dios Padre. Gracias Padre Santísimo, porque sé que ya me has escuchado. Amén. Ahí en su manual está esta oración, es la página 80. Ahí está esta oración, y esta oración se utiliza precisamente para pedirle a nuestros ángeles que hagan por nosotros o solucionen por nosotros situaciones que no tienen por qué hacernos daño, o generarse como un problema, si ellos están para solucionar todo tipo de problemas, ¿cierto? Bueno, permítanme un momento. Salud. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿Sabían ustedes que una de las características principales del COVID-19 es el hecho de que cuando ya está la persona contagiada no genera flujo nasal, sino que al contrario la reseca? Es igual en la garganta. Se empieza a resecar y a través de la resequedad el virus prolifera ya pegado en la garganta. Mientras está en la garganta, que genera precisamente dolor de garganta, lo mejor que puede hacer cualquier cualquier contagiado,
es beber agua caliente. Beber agua caliente. Lo caliente lo mata. Entonces, hay que estar tomando sorbos de agua caliente en un momento dado, ahí en sus casas, para mantener limpia su garganta. El virus no funciona en el estómago. No penetra las membranas intestinales y ni mucho menos. Para nada. Si alguien está infectado en la garganta, o le acaba de caer el virus, obviamente no se da cuenta, ¿sí? Y empieza a sentir las molestias de la garganta reseca, adolorida, etcétera, como si hubiera estado trabajando a través de su voz cualquier cantidad de horas, ¿sí? Entonces, pues esa persona va a empezar a proliferar y debe de tomar agua caliente. Debe de tomar agua caliente. ¿Para qué? Precisamente para deglutir ese bicho que ya está ahí, ¿sí? Ese es el virus. Entonces, aguas. ¿Qué hace el virus ya una vez resecando la nariz y la garganta? Penetra el pulmón y empieza a formar superficies de resequedad dentro de los alvéolos, cosa que el pulmón pues no lo va a resistir, va a empezar a toser y toser y toser y no sale nada, ¿no? Pues cómo va a salir algo en sí de flema o algo así si está todo reseco el pulmón. Entonces esas son las características que se presenta y por eso es por lo que se relaciona mucho el tipo de fallecimiento de las personas con la resequedad del pulmón, ¿sí? La resequedad del pulmón y obviamente con la neumonía. Así es que, ojo con eso. Y las personas que son diabéticas, cuídense mucho porque precisamente la resequedad en su organismo es una de las características principales que tiene precisamente la diabetes, ¿sí? Entonces la diabetes en cierta forma le puede abrir camino a este virus. Bueno, permítanme. Bueno, continuamos adelante. Porque si no el tiempo se nos viene encima. Bueno, entonces cuando va a ganar la batalla Miguel, para afuera todos. Y se tomó la determinación. ¿Qué hacemos? Y el Consejo de Ancianos ordenó que nos dejaran en paz. Ya lo hecho estaba. Como dice un dicho por ahí, a lo hecho pecho, ¿sí? Pues ya no hubo forma de quitarle de encima al ser humano el libre albedrío, el uso del libre albedrío, y determinaron que el ser humano por sí mismo tenía que salir adelante dentro de este planeta. Y desde que el ser humano está solo, haciendo destrozo y medio de esta nave espacial, ¿sí? Han decidido no volver a intervenir. El ser humano, a lo largo de 500,000 de años, ha tenido muchísimas civilizaciones. No somos la primera civilización que haya existido a lo largo de la historia. Ha habido muchísimas civilizaciones, muchísimos lugares en donde hay vestigios de civilizaciones antiguas que datan de años, híjoles, que los arqueólogos se quedan así, pues es que esto no puede ser posible. O sea, la civilización tiene 8,000 años de haberse iniciado, pero estas ruinas arqueológicas datan de hace 60,000 años, o 40,000 años, o 12,000 años, no sé. Así están estas personas, ¿sí? Todos apanicados porque, no, pues es que ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a dar a conocer que el ser humano empezó a ser una civilización hace 60,000 años, por decir algo? 60,000 años. Entonces, cualquier arqueólogo que encuentra una ruina de esa naturaleza y se sale de control y le revela a la prensa, sobre todo a National Geographic o a Discovery Channel, ¿sí? Híjoles, y ellos lo publican,
No tienen una idea cómo le va a ese arqueólogo, casi lo crucifican. Entonces, pues cómo saber nosotros verdaderamente qué antigüedad tienen todas las ruinas arqueológicas que hay por aquí, allá y acullá. Los ángeles quedaron a cargo de cada uno de nosotros. Los ángeles. Pero no son ellos los que toman las decisiones. Y no intervienen. No intervienen con su libre albedrío, que no lo tienen. Eso es algo que hay que reconocer. ¿Sí? Por eso tanto insisto en esto. No tienen libre albedrío. Están esperando ahí sentados, rascándose la panza tranquilamente, ¿sí? Mientras que ustedes están en unos broncones, pero fabulosos, y ellos así, ay, a ver a qué hora me pide algo. A ver a qué hora me pide algo. Y nosotros no lo pedimos. Así es esto. Bueno, dicen estos dos libros que estábamos mencionando, tanto el libro de Urantia como el libro de Enoch, ¿sí? ¿Cómo está armada la jerarquía? ¿Sí? Y encontramos lo siguiente. Dice, ahí tienen ustedes tres cuadros, casi al final de este capítulo, está en la página 79, ¿sí? Estamos hablando de la página 79. Dice ahí, la actual jerarquía planetaria está conformada del siguiente modo. 1. Los serafines. Los serafines son considerados el orden mayor de la jerarquía celestial. Son los ángeles del amor, de la luz y del fuego, que rodean el trono de Dios y están en constante alabanza. Iconográficamente, se les representa con 3 pares de alas que tapan sus caras, alas y pies. Puras alas por donde quiera. De hecho, en la Arca de la Alianza, la que contenía las tablas de los mandamientos de Dios, las tablas de la ley. En el arca, en la tapa, existen 2 querubines que están con las alas así, y ellos tienen agachada la cabeza. ¿Sí? Nunca se ha encontrado el arca. Bueno, dicen que nunca han encontrado el arca de la alianza. Pero la estructura tenía 2 serafines. Esos 2 serafines que tienen así las alas hacia adelante, esos son de los que estamos hablando en este momento. Bueno, el segundo en la jerarquía se llaman querubines. Son los guardianes de la gloria de Dios. Su nombre significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría. Su extrema inteligencia les permite conocer a Dios como ningún ser humano. Órale. Puede hacerlo. Rasgos iconográficos, 2 pares de alas y aspecto humano. Ok. La tercera jerarquía son los tronos. Con respecto a los tronos se dice, el nombre de los sublimes y más excelsos tronos indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena. Han entrado por completo a vivir para siempre de y para el Altísimo. Iconográficamente resulta difícil identificarlos. Se sabe que son como las ruedas que conducen al carro de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esos son los tronos. Después, la cuarta jerarquía, ¿sí? En el segundo coro, porque para esto hay 3 divisiones, el primer coro, segundo coro y tercer coro. En el segundo coro hay 3 distintos tipos de ángeles aquí. Uno son las dominaciones. Son los grandes guardianes del mundo, identificándose con vestimenta de soldado y con una espada en la mano. Vestimenta de soldado. Pero no las vestimentas de los soldados de hoy, ni mucho menos las armas de hoy, sino
Es esta imagen famosa que tienen de ponerle falda de romano, ¿sí? Las faldas que utilizaban los romanos, si se acuerdan que eran así en tiras alrededor de la cintura y una coraza en el dorso, ¿sí? Bueno, dice, son los grandes guardianes del mundo identificándose con vestimenta de soldado y con una espada en la mano. Así eran. Así eran, definitivamente. Ahora, las virtudes. Las virtudes. A las virtudes se les adjudica ser las portadoras de la gracia y el valor, y su deber principal es el de trabajar por los milagros en la tierra. Tradicionalmente se decía que los ángeles que presidieron la ascensión de Jesús fueron precisamente las virtudes. No fueron en sí los discípulos de Jesús los que presenciaron su ascensión, sino fueron virtudes. La tercera jerarquía de este segundo coro son las potestades. Son muy parecidos a las virtudes y junto a ellas gobiernan las estrellas y los elementos de la naturaleza. ¿Ok? Bueno, y ahora viene el tercer coro, el que nos afecta a nosotros directamente. ¿Por qué? Primero están los principados. Según estudiosos del tema, los principados celestes tienen la capacidad de orientarse plenamente hacia el principio y como príncipes guían a otros hacia él. En algunas pinturas aparecen vestidos también como guerreros o como diáconos y sostienen una flor de lis. Bueno, la segunda clasificación de este tercer coro son precisamente los arcángeles. Aquí ya tenemos mucho que ver con todos los que han tenido contacto con los arcángeles. Dice, los arcángeles son los que lucharon contra los demonios. Además, tienen la característica de ser reconocidos individualmente y de ser llamados santos. Ahí queda la jerarquía. Y por último, los ángeles. Los ángeles son los que complementan el conjunto jerárquico. Ellos constituyen el grado inferior, pues son los que están más cerca de los hombres y del mundo. Son los que se nos manifiestan, se representan también como hombres, como simples soldados, vistiendo ligeras túnicas y pueden llevar velas o palmas de triunfo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo está la situación? Bueno, y para finalizar, en este capítulo dentro de su manual viene una oración angelical para que ustedes puedan entablar una petición hacia los ángeles. Y esta oración dice lo siguiente: en el nombre de la magna presencia de mi bien amado yo soy, pienso, digo, declaro y decreto que se busca un ángel de los reinos celestiales. Busco un ángel que pueda ayudarme a mejorar mi imagen personal. Necesito a uno que pueda traspasar mi lado obstinado. Se busca un ángel que esté dispuesto a ayudarme con mis problemas de dinero. Busco una ayuda afectuosa que me ayude a crear paz y prosperidad. Todos y en mi vida y en la vida de todos aquellos que se acerquen a mí. Huestes angélicas, por favor, reciban mi llamado. Gozosas bendiciones a todos les propago, este y sur, oeste y norte. Amigo invisible, mensajero de amor, tráeme ayuda del reino superior. Todo esto en un perfecto estado de equilibrio, en la gracia de Dios Padre. Gracias, Padre Santísimo, porque sé que ya me has escuchado. Amén. Amén y amén. ¿Sí? Esa es la oración de invocación a los ángeles. Así es que, pues, ojo con esto. ¿Sí? Ya la semana que entra, pues obviamente como ya vamos a tener cómo manejar a los ángeles, pues viene otra oración. El tema se llama ¿existe la reencarnación y las vidas pasadas? Ya estaremos viendo ese tema dentro de una semana. No se les olvide, ahora sí dentro de una semana vamos a platicar acerca de lo que es la reencarnación. Y es muy importante para todos nosotros que empecemos a entender cómo es que funciona la reencarnación. Así es que
No se pierdan ese capítulo, de verdad no se pierdan ese capítulo, porque vamos a poner en un lapso de hora y media, hora 35, hora 40 minutos, lo que es la encarnación, ¿sí? Así es que, vivos, abusados, ¿sí? Y pues nos estaremos viendo la semana que entra. Espero que hayan entendido. La clase se queda aquí en YouTube. La clase también está en Facebook, ¿sí? Por si la quieren seguir viendo. O sea, si la quieren repetir una y otra vez, las veces que sea necesario, para que ustedes entiendan quiénes son los ángeles y qué es a lo que se dedican. Así es que, pues aquí se queda la grabación en YouTube, se queda la grabación en Facebook. Le agradezco muchísimo a todas las personas que se han ido incorporando conmigo en Facebook, ¿sí? Todos sus likes, etcétera. Bueno, ok, y en YouTube, gracias por estar entrando. Ahí me queda anotado cuántas veces han visto este video. No tanto quienes lo han visto, pero bueno, al menos sé que lo están viendo y sé que pues están ahí acudiendo. Entonces se queda aquí la clase para que ustedes la puedan ver una y otra vez a la hora que ustedes gusten, para que ustedes pues puedan solucionar sus dudas, ¿sí? Espero que hayamos entendido lo que son los ángeles, ¿sí? Y pues ya nada más queda decir lo que dice aquí: Dios bendiga a los ángeles. Yo los amo a cada uno. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo, soy su profesor de metafísica en el SECAM. Les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy o en el momento que ustedes vean este video. Gracias a todos. Recuerden, resguárdense por favor, no salgan a la calle, no tienen ninguna necesidad de salir a la calle, de verdad. Sigan las instrucciones que se nos están dando para que no tengan ningún problema. Escuchen nada más, sirenas aquí a cada rato. Ay, en fin, ya nos estaremos viendo más adelante. Hasta este momento, gracias, se los agradezco de veras muchísimo, ¿sí? Espero haber cumplido sus expectativas dentro de esta clase. Gracias, nos estaremos viendo la próxima. Hasta pronto.